Buenas noches con todas las personas que nos están viendo en este preciso momento. Me llamo Rodrigo Ticona, soy estudiante del Instituto Certus. Estamos desarrollando lo que es un proyecto de modelo de negocio llamado Petbook. Ahora, ¿qué es Petbook? Petbook es una aplicación web que te facilitará obtener diversos beneficios y te brindará servicios de información que te contribuirá con el cuidado de tu mascota. Algunos servicios que te estarían brindando sería guardería, alertas de mascotas desaparecidas, registro de perfil de dueños y mascotas con información verificada, notificación de cronograma de campañas de vacunación, registro de horario de atención de veterinarias cercanas, apertura de denuncias contra el maltrato animal, localización de tiendas de alimentos para mascotas y entre otros. En esta oportunidad nos encontramos con el psicólogo Jesús Miranda, que nos comentará cómo es que intervienen las mascotas en el bienestar de las personas. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Y en efecto, Rodrigo, los animales o las mascotas que tenemos en casa son o juegan un papel muy importante en la actualidad en lo que es la salud mental o la salud emocional de nosotros, ¿no? ¿Cómo sucede esto o cómo nosotros generamos una conexión emocional con nuestras mascotas o cómo creemos que nos entienden cuando estamos de pronto tristes o cuando de pronto estamos felices, ¿no? Nuestros animalitos, nuestras mascotas, en específico, digamos, los perritos, se dan cuenta de eso y comparten con nosotros esa emoción, ¿no? Entonces, el compartir con nuestras mascotas esa emoción genera ya un vínculo, valga la redundancia, emocional con nuestras mascotas, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede esto? Los animales básicamente hacen esto mediante lo que es el, el contacto visual, ¿no? Básicamente los animales eso interpretan. Cuando por ejemplo llegamos a casa y hemos tenido un día estresado y estamos cansados, entonces lo que hacemos al llegar a casa, nuestro animal se da cuenta de eso y entonces inmediatamente se genera un vínculo con eso, con esa emoción. Entonces, si por ejemplo tú llegas y llegas estresado, o llegas molesto, o llegas triste a tu casa, tu perrito inmediatamente te mira, ¿no? Se acerca a ti o de pronto ¿no? Se acerca a ti y como que digamos te acurruca, te trata de abrazar o se acerca y se apega a ti, entonces es porque ha visto esa emoción y ha sentido eso básicamente, ¿no? Entonces esa emoción o ese vínculo se crea en eso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú llegas, digamos, muy feliz a tu casa o contento? Entonces eso hace que, por ejemplo, eh, eh, la parte emocional de nosotros tenemos lo que es, generamos serotonina, ¿no? Entonces, la serotonina básicamente es eh, lo que generamos cuando somos felices, ¿no? Entonces se da cuenta de eso también nuestro animal y cuando llegamos felices a casa, contentos a casa, compartimos esa emoción y nuestro perrito también se pone muy contento y muy feliz básicamente, ¿no? Entonces esa emoción o ese vínculo entonces, que se genera con nuestras mascotas, como que digamos es fundamental para nosotros, ¿no? Básicamente cuando nosotros, cuando vemos a un animal tranquilo, entonces nosotros también nos sentimos tranquilos. Entonces cuando abrazas a tu perro, abrazas, digamos, a tu gato, o cuando le haces caricias a tu gato, o con el ronroneo, por ejemplo, en este caso de los gatos, te genera a ti una emoción. Entonces, para que tú te puedas sentir más tranquilo, más relajado, ¿no? Hay estudios básicamente que indican que el ronroneo de los gatos en este caso, obviamente, baja los niveles de estrés, ¿no? Reduce los niveles de ansiedad en los seres humanos. Entonces, hay estudios que demuestran eso. Igual en el caso de los perritos también, ¿no? En este caso. Ahora, básicamente hay animales, en específico los perros, Rodrigo, te cuento, de que están preparados, entrenados, por así decirlo, para hacer un soporte emocional de las personas que sufren, digamos, algún tipo de trastorno emocional, como puede ser estrés, ansiedad. Entonces son perros entrenados para que puedan asistir a estas personas, ¿no? Entonces, estos perritos tienen que estar todo el tiempo con estas personas para que puedan en ese momento de que, qué sé yo, ¿no? Si la persona tiene un ataque de ansiedad, entonces estos animales que están entrenados sienten, perciben esa emoción y los asisten, ¿no? Entonces, son animales que están básicamente entrenados y eso obviamente hace que haya o que nuestras mascotas pues jueguen un papel bastante importante en la salud emocional y la salud mental de nosotros, ¿no?
Entonces, por eso que nosotros todos, yo creo que todos, Rodrigo, tenemos una mascota en casa y a veces le damos los cuidados necesarios a nuestros animalitos. Y cuando estamos solos con nuestros animales, Rodrigo, imagínate, imagino que también te ha pasado a ti, tú le hablas a tu mascota, ¿no? Tú le hablas a tu perro, entonces, como Claro, sientes que hay alguien contigo, ¿no? Entonces, no te sientes, digamos, solo. Para las personas que vivimos solos de pronto en casa, entonces no nos sentimos solos al llegar a casa porque tenemos alguien que nos espera, alguien que le podemos contar, qué sé yo, cómo nos ha ido el día, si hemos tenido un problema, si estábamos felices, estábamos tristes. Entonces, hacer eso para las personas, obviamente es muy importante, ¿no? Como si desfogar o desahogarse o hablar lo que nos ha sucedido para que esto no sea una sobrecarga negativa y pueda generarnos tal vez algún tipo de estrés a posteriormente. Entonces, esa liberación de esa energía negativa que haces con tu mascota, ¿no? Entonces te ayuda básicamente a estar más tranquilo, ¿no? Entonces tu mascota te entiende, te escucha, ¿no? Haces una conexión visual, ¿no? Te sientes tranquilo, básicamente. Entonces eso es muy importante lo que sucede en ese caso, estimado Rodrigo, ¿no? Para nosotros los seres humanos. claro, sí, sí te entiendo. Y ahora también veo que me has mencionado de que hay personas, o mejor dicho, hay perros que me estás diciendo que están sumamente entrenados para Uh -huh. personas, así, o sea, literalmente. Y o sea, esos estudios se denominan que algunos médicos te recomiendan que tengas alguna mascota, algo así, o no te estoy Básicamente, entendiendo. de hecho, hay cursos, ¿no? Donde se le entrena a los perros y a básicamente en psiquiatría prácticamente, en más específico, los médicos de alguna manera sí recomiendan básicamente que pues tengamos una mascota con la preparación adecuada, ¿no? Claro, para Estas que te mascotas. brinde, o bueno, que te ayude emocionalmente también a la persona si está sufriendo, como ya has mencionado, el tema de ansiedad, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí. ¿Y por qué Claro. sucede esto, Rodrigo? ¿Por qué? Porque básicamente una persona que tiene, digamos, un problema de ansiedad, un problema de estrés o un problema de depresión, por así decirlo, en índices elevados o crónicos, no todo el tiempo tiene la asistencia de una persona, ¿no? De un especialista al 100% que esté con él, pero sí podemos o sí hay la posibilidad de que tu mascota o un perro esté todo el tiempo contigo. Entonces, estas mascotas o estos perros, como te decía, están entrenados, ¿no? Cumplen ciertos requisitos para para que se pueda hacer como una terapia, básicamente, ¿no? Bueno, se sabía muchísimo anterior, ya hace bastante tiempo, por ejemplo, la equinoterapia, que es una terapia con lo que son los caballos, ¿no? Para tratar, digamos, algún tipo de problema emocional o rehabilitación en problemas físicos. Entonces, esto también se ha venido, digamos, implementando con gatos y con perros para que se puedan tratar también este tipo de problemas, ¿no? Como te decía, ¿para qué sucede esto? Más práctico es porque el perro siempre está contigo al 100% en todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahora, hay aerolíneas, tú te vas de viaje, digamos, en vuelos, hay aerolíneas que permiten que tu perro vaya contigo dentro del avión, ¿no? ¿Para qué? Para que si es que sufres algún tipo de ataque de ansiedad o depresión o algún problema psicológico en ese momento, pues tengas el apoyo emocional de este perro, ¿no? De esta mascota, prácticamente, ¿no? Ahora, algo muy importante, Rodrigo, en este caso, en este punto, es que también tenemos que, al generar un vínculo emocional con nuestra mascota, tenemos que generar también cierto tipo de límites, ¿correcto? Con nuestros animalitos, ¿no? Eso significa que tenemos que tener ciertos parámetros que no podemos, digamos, sobrepasarnos, por así decirlo, para que no se rompa esa brecha que hay entre animal o nuestras mascotas y nosotros también, para que haya una conexión emocional sana, por así decirlo, ¿no? Entonces eso también es muy importante y eso se recomienda prácticamente cuando se comienza a trabajar con animalitos, ¿no? Para el soporte emocional, ¿no? En este caso, porque obviamente, como sabrás, Rodrigo, en el caso, por ejemplo, de las personas videntes o las personas que son ciegos, hay perritos que todo el tiempo están con ellos y que son, digamos, su guía, ¿no? En el problema, en el tema de algún tipo de patología física. Pero en este caso, cuando se trata de una patología emocional o psicológica, también ya se está preparando para estos perros para que nos puedan dar el soporte emocional. Porque cuando estamos en un ataque de ansiedad, lo que el perro hace es básicamente, digamos, brindarte eh, lo necesario, básicamente, para que puedas abrazar al perro o el perro, ¿no? Generar niveles de serotonina, ¿no? En tu sistema nervioso para que puedas controlar, básicamente,
lo que esté sucediendo en este momento o lo que le esté pasando a la persona en ese momento. Entonces es fundamental en ese sentido, Rodri. Genial. Ahora que me has mencionado el tema de que crean un vínculo emocional, eso me lleva a preguntarte, digamos, en las personas que son invidentes, que tienen algún tipo de discapacidad, buscan el apoyo de una mascota o algo preparada. Ahora, ¿qué pasaría si esas personas o cualquier otra persona, en este caso también, pudieran llegar a perder a su mascota? ¿Cómo es que tendrían a reaccionar o cómo actuarían esas personas cuando ya tienen ese vínculo, digamos, muy alto? Ujú. Claro, muy lo correcto. Mira, obviamente la pérdida de una mascota, que en este caso, básicamente, las personas que tienen mascotas y que tienen un vínculo emocional, no lo ven, ¿no? Como una mascota, sino lo ven como parte ya de su familia. Entonces eso sucede en la mayoría de las familias o los casos que tienen un perro, un gato en casa, para ellos no es su perro, no es su gato, sino es parte de su familia, pues y lo tratan como su hijo, ¿no? Le ponen un nombre y lo tratan así. Entonces, obviamente, cuando se pierde eso o cuando pierden a ese ser querido, por así decirlo, entonces lo que sucede es, ¿no? Lo básico, lo usual en lo que es un tema de tristeza. Viene lo que es, digamos, el duelo, empiezan a sufrir, empiezan a deprimirse porque han perdido a una pieza fundamental o clave en su Mm. salud emocional, prácticamente, ¿no? Hay personas que, como si perdieras, digamos, a un hermano, un hijo, un padre, es, digamos, similar a eso lo que te sucede en el aspecto emocional, ¿no? Entonces es importante que cuando, digamos, haya un animal en casa y cuando este animalito o esta mascota, digamos, nosotros lo perdamos o fallezca, es importante a esta persona que ha tenido el contacto emocional darle, digamos, soporte, ¿no? Estar con esa persona, porque obviamente se va a deprimir, obviamente va a sufrir, obviamente se va a poner triste, obviamente va a llorar, y tiene que pasar toda la fase del duelo, ¿no? Desde que la negación, la aceptación y todo lo que se conoce en psicología, para que pueda, digamos, estar tranquilo después, ¿no? Entonces, pero es importante siempre que cuando suceda esto, los familiares, en este caso, pueden estar acompañando a esta persona también para que puedan, digamos, estar en compañía y no esto no se pueda generar o se pueda agravar como en ciertos casos, ¿no? Que puede suceder, ¿no? Lo mismo que cuando pierdes, por ejemplo, a tu padre o tu madre, hay personas que suelen caer en una depresión profunda por la pérdida de ese ser querido. Lo mismo puede suceder también con no perdemos a nuestras mascotas. Mm. Entonces es importante Entiendo, siempre estar en mascota, compañía claro, emocional. porque ya lo consideran parte de sí mismo. Y desde tu punto personal, ¿viviste alguna experiencia así cuando perdiste alguna mascota? Desde tu punto personal, Eh, claro. Claro, claro, sí. De hecho, yo tenía, actualmente tengo una gata, pero anterior a ese, a mi gatita tenía un gato, ¿no? Entonces, yo había creado una conexión emocional con mi gato, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo vivo solo, entonces cada vez que yo llegaba a casa, había tenido un día pesado, un día estresado, entonces estaba mi gato ahí. Y los gatos son animales bastante, digamos, posesivos por así decirlo, ¿no? Cuando tú llegas a casa y tienes un gato, no es como el perro que, digamos, explota de Sí, alegría, ¿no? Al claro. verte. El gato es más posesivo en el sentido de que viene y se posesiona más, o sea, hace como que eres parte de su propiedad, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando yo llegaba a casa, el gato venía y me arronroneaba directamente, o venía y levantaba la cola, ¿no? Entonces, se acercaba a mi pierna, entonces yo lo abrazaba y empezaba a ronronear. Entonces esa conexión que yo tenía obviamente era muchísimo, muy, muy grande. Y cuando lo perdí, sí me dolió muchísimo, ¿no? Sí sufrí bastante por la pérdida de mi gato. Y hubo bastante tiempo en el que después de mucho tiempo de buscar, digamos, adoptar a una gatita o un gato, encontré ahora a mi gata, que tiene características similares a mi gato anterior, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque de alguna manera, eh, al ver a mi gata en este caso, siento que, ¿no? Me siento más tranquilo, por así decirlo, ¿no? No sustituyo, obviamente, a mi gato anterior, pero me genera un poquito más de tranquilidad ver a mi gatita actualmente. Entonces, sí, Y sí es fue como un bastante vínculo fuerte. emocional que has captado del otro gato y junto con con la gata que tienes ahora. Es como un vínculo emocional. Claro,
¿Y eso por qué? Porque de alguna manera, Rodrigo, yo me sentí, por así decirlo, culpable por cómo habían sucedido las cosas, ¿no? Entonces, básicamente esa sensación de culpa que yo tenía me había afectado básicamente. Entonces, cuando yo consigo, digamos, a mi gatita actual, entonces ese sentimiento de culpa eh, los, como que me ayudó como que a mejorarlo o a superarlo básicamente, ¿no? En esa parte. Por eso, de alguna manera, busqué eh, a una gata similar, ¿no? A mi gato. Cuando lo encontré en lo que es la adopción, entonces dije, bueno, la tengo que adoptar porque me recuerda muchísimo a mi gata, a mi gato, y de alguna manera como reivindicarme por tal vez la situación o las cosas como se habían dado en la forma en que perdí a mi otro gato, para que no suceda eso y reivindicarme, por así decirlo, ¿no? Eh, para eso Claro, también. sí, sí te entiendo. Y bueno, me estás comentando que llegaste a perderlo a tu gato. Ahora, ¿eso se debió a algún desafío común que enfrentabas? Porque usualmente siempre se dice que los dueños de mascotas siempre pasan por ciertos problemas, desafíos constantemente. Entonces, ¿tuviste algún tipo de problemas para el cual llegaste a perder? O muy aparte de eso, ¿tuviste algún desafío que se escapaba de tus manos y que necesitabas algún tipo de apoyo, pero no encontrabas? Sí, de hecho, el cómo perdí a mi gatito fue básicamente eh, por ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, para mí, en este caso, que yo soy una persona que vivo solo, el desafío más grande que tuve o la situación más complicada que se me presentaba todos los días era dejar a mi gato solo en casa, ¿no? Teniendo en cuenta que mi gato era un gatito bebé. Entonces yo no, o sea, yo de alguna manera no me sentía, digamos, pues tranquilo al irme de casa y dejar a un gatito bebé con comida y agua, qué sé yo, ¿no? Básicamente todo el día estaba viendo, de pronto pensando, ¿no? Preocupado en cómo estará mi gato, al menos hasta que tenga una cierta edad para que pueda yo saber que, ¿no? Pues, va a estar bien en casa, obviamente, con todos los cuidados y todas las, eh, digamos, todo lo que necesita tener, digamos, un animal, ¿no? Entonces, era bastante complicado, ¿no? Ahora, cuando tenía que ir de viaje o salir, digamos, fuera de mi ciudad por motivos de trabajo, también era muy complicado no saber dónde dejar a mi gato porque era un gatito bebé, ¿no? Entonces, y conseguir obviamente a una persona que pueda cuidarme mi gato era bastante complicado porque, pues, valgan verdades, no todo el mundo, pues, de pronto quiere quedarse con un animal o qué sé yo, ¿no? Entonces, básicamente esa es la situación más complicada que se vive en el caso para las personas que somos solos, ¿no? De cómo quedar o cómo cuidarlos o cómo generarles la atención necesaria y los cuidados necesarios para que tu gato esté bien. Vale, y efectivamente nosotros tratamos de englobar todo ello porque queremos nuestra aplicación, bueno, nuestra app web en este caso se dedicaría más a lo que sería en temas de guardería y brindar servicios donde, digamos, los dueños no puedan acceder a ese tipo de ayuda. Entonces, más he comentado, he escuchado casos bastante también de las personas donde no tienen con quién dejar a sus mascotas, como por eso justamente es el tema de guardería. Y nuestra Uh -huh. aplicación web, de lo que ya te había mencionado de los servicios que ya tenemos y los que estamos brindando, ¿tú crees que beneficiarían a las personas? Y en todo caso, ¿tú la descargarías y usarías esta app web en este caso? Por supuesto que sí, Rodrigo, porque mira, si me comentas que van a generar o van a, digamos, la app web va a tener el servicio de guardería, obviamente que sí, ¿no? Entonces eso nos generaría a nosotros, a las personas que tenemos un animalito en casa y que vivimos solo, mayor tranquilidad para desarrollar o hacer nuestras actividades, ¿no? Y no estar preocupados de cómo estarán nuestros animales, ¿no? Entiendo que una guardería está a cargo de animales, va a estar obviamente, digamos, con personas que estén preparadas, ¿no? Para generarle, brindarle los servicios y los cuidados necesarios. Entonces, naturalmente, por supuesto que sí, ¿no? Esto nos ayudaría muchísimo, como te digo, Rodrigo, para que nosotros pues podamos ir y dejar a nuestros gatitos o nuestros perritos, que en la mayoría de los casos sucede cuando son animales pequeñitos, ¿no? Cuando son cachorritos todavía es cuando más se genera este Claro. tipo de necesidades. Ya cuando son grandes, de pronto sí se pueden quedar en casa, en el ambiente o en el lugar adecuado, sí, pero cuando son pequeñitos, obviamente, como todo
cachorro o niño bebé necesita el cuidado necesario, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, es muy importante básicamente este tipo de servicios que ustedes ofrecen, excelente. Genial, mi estimado Jesús. Entonces, ya para concluir, en este caso, nos comentaste de todo lo que es relación entre las mascotas y el bienestar de las personas, que es muy fundamental, ya que con ello algunas otras personas llegan a sentir afecto, o las personas solas más que todo. Y entonces nosotros vamos a tratar de englobar a todo ello y lograr la mayor cantidad de objetivos posibles y ayudar en las comunidades posibles también. Eso sería Ujú. todo, Jesús. Muchas gracias, la verdad, por darte el tiempo No, de no, gracias a apoyarnos ti, con esta Rodrigo. entrevista. Sí, perfecto, gracias a ti, Rodrigo, y espero, de hecho, esperamos, ¿no? Las personas que tenemos un animal en casa, no solamente la persona que vivimos solos, sino todas las personas que tal vez tengan, que tengan un animal en casa y sean familias, básicamente van a estar muy, muy contentos cuando este tipo de aplicaciones, este tipo de servicios se puedan generar, ¿no? Entonces, de hecho, espero que tu proyecto o la página web que están ustedes creando o desarrollando, pues se haga realidad, porque nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y esto también nos va a dar la tranquilidad que nosotros necesitamos o que requerimos para que podamos estar tranquilos, básicamente, o valga la redundancia, el vínculo emocional que creamos con nuestras mascotas sea muchísimo más sana, ¿no? Así es, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que, pues, nada, estar más adelante con ustedes o apoyarlos en todo lo que necesiten. Gracias, Rodrigo. A ti las gracias, Jesús. Perfecto.